Buenos días. Bienvenido a este desayuno de Fórum de Europa, de Nueva Economía Fórum, con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia Amán. La presentación de nuestro invitado de hoy corre a cargo de Javier Gómez Navarro, presidente del Consejo Superior de Cámaras. Señor Gómez Navarro, cuando quiera. Buenos días. Siento que no esté José Luis Rodríguez, que está en Barcelona, pero la verdad es que ayer, dado todos los rumores, informaciones periodísticas y lo que circula entre periódicos confidenciales y demás en este país, estuve a punto de pedirle que me eximiese de hacer la presentación de Joaquín Almunia. Porque, como todos los rumores son que los felipistas, y yo me considero felipista, por generación, por corazón y por lealtad, y por lo tanto conspirábamos para hacer a Joaquín Almunia el secretario general del partido contra Zapatero, pues dado que yo lo que vengo aquí es a presentar a un amigo y a un gran político y no estoy en ninguna conspiración, ni me gustan las conspiraciones, ni nada de nada, digo, a ver si ahora aquí se crean líos y termina uno saliendo donde no quiere estar y donde no tiene nada que ver con el asunto, ¿no? De manera que ayer dije, bueno, me lo recomendó mucha gente, toda la gente prudente que te aconseja y estas cosas, me dijo, quítate de en medio porque si no terminarás en todos estos líos. Pero evidentemente, por encima de todas estas cosas, está primero mi amistad con Joaquín y en segundo lugar, pues el que me habían pedido hacer de presentación. Y presentar a Joaquín siempre es un placer, ¿no? Joaquín, en mi opinión, es uno de los políticos más importantes que ha habido en España. Es graduado en Deusto, estudió luego en París y en Harvard. Empezó a trabajar en las cámaras de comercio, por lo tanto es otro deber de lealtad con Joaquín, el que trabajó casi 3 años en la delegación de las cámaras de comercio en Bruselas. Fue economista jefe de UGT y fue ministro de Trabajo muy joven, con 33, 34 años, en el primer gobierno socialista. Y fue un ministro de Trabajo que, viniendo de la Unión General de Trabajadores, le tocó hacer la reconversión industrial, que a lo mejor ya a muchos se nos ha olvidado, pero fue un esfuerzo de responsabilidad económica y política importantísimo en un momento clave del proceso español. Luego fue ministro de Administraciones Públicas, fue portavoz parlamentario del PSOE, fue líder del partido, fue candidato a la presidencia y luego ha sido comisario europeo. Pero por encima de eso, que son los puestos y el currículum formal de Joaquín, Joaquín es una persona extraordinariamente inteligente, con una sensibilidad y finura política muy grande, muy tozudo como buen vasco, y que ha sido siempre su experiencia de gobierno, su inteligencia y su capacidad autocrítica le han hecho ser escéptico sobre lo que desde el gobierno se puede hacer y cómo desde el gobierno se puede cambiar la sociedad, ¿no? Y ese escepticismo le ha hecho que haya sido en muchas ocasiones un mal candidato, porque la gente que vota siempre tiene tendencia a votar a aquellos que plantean grandes objetivos, grandes proyectos, y Joaquín siempre ha transmitido esa cierta sabiduría escéptica de las cosas que se pueden hacer y ha hecho que haya sido un mal candidato. Las 2 veces que se presentó a elecciones las perdió y hubiese sido un fantástico presidente del gobierno, porque Joaquín es minucioso, tiene una gran capacidad de análisis, ha sido un gran ministro,
y ha demostrado en los puestos que ha ocupado su capacidad. Yo, siendo secretario de Estado del Deporte y el ministro de Administraciones Públicas, empecé con él una experiencia piloto de reforma administrativa que fue muy interesante. Se han publicado un par de libros sobre ellas, pero creo que ya nadie la conoce, ¿no? Donde establecimos objetivos, políticas por objetivos, con remuneraciones variables en función del cumplimiento de los objetivos, con evaluación del personal todos los años, es decir, con un nivel de intentar incorporar a la Administración pública una gestión más moderna y más eficiente, ¿no? Joaquín dejó el Ministerio, yo dejé la Secretaría de Estado, nunca más se volvió a saber del asunto ni se ha vuelto a repetir, ¿no? Y a lo mejor había que pensar en recuperar esas cosas si queremos que la Administración mejore, pueda adelgazar y tener un menor coste que permita beneficiar a la competitividad de las empresas. Joaquín es una gran persona. Yo colaboré en su campaña electoral para presidente del Gobierno y dejé a la mitad de colaborar con él porque era muy tozudo. Es decir, le recomendabas una cosa y si él tenía otra cosa en la cabeza, y un día le dije, mira, Joaquín, como no me hace ningún caso, pues me voy a mi trabajo, que es donde me pagan. Pero es una persona extraordinariamente valiosa. Yo creo que, y vuelvo a repetir, que hubiese sido un fantástico presidente del Gobierno. Joaquín, tienes la palabra. Bien, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias al Foro Nueva Economía Forum, y a José Luis Rodríguez, que siento que no pueda estar aquí, como en años anteriores, que siempre por estas fechas me invita a venir aquí a compartir con todos ustedes reflexiones y puntos de vista sobre la situación económica y sobre Europa. Y, por supuesto, muchas gracias a Javier Gómez Navarro, al que habrán ustedes escuchado con atención, se habrán dado cuenta porque yo hice bien en decirle que no le hacía caso en lo que decía, no obstante lo cual seguimos siendo muy amigos. Pero yo no he venido aquí a hablar de mi amistad con Javier o de mis anteriores contactos con muchos de ustedes en esta misma sala, en este marco de debates y de encuentros. Se supone que he venido un año más, pero no, este no es un año cualquiera, es un año y 2 días o 3 días después del cataclismo de la economía, con la caída de Lehman Brothers, y creo que hay que hacer un balance. Creo que es el momento adecuado, un año después, para ver dónde estamos, para ver qué perspectivas hay de salida de la crisis. Y también es un momento adecuado para hablar de Europa, porque en Europa están pasando cosas que van a marcar, en cierta medida, lo que va a ser la Unión Europea y lo que va a ser de todos nosotros los europeos en los próximos años, en estos años de superación de una crisis y de consolidación de un nuevo marco de funcionamiento de nuestras economías, de un nuevo marco de relación entre el Estado, lo público, por un lado, y los mercados y la actividad privada económica, por otro, y un nuevo marco global. Pues están cambiando aspectos importantes de las relaciones y de la gobernanza a nivel global. Creo que es buen momento, por lo tanto, para reflexionar un poco en voz alta. Y esta semana, en particular, aparte del primer aniversario de la caída de Lehman Brothers, he tenido la ocasión de presentar previsiones económicas actualizadas para este año en Europa. Esta semana el Parlamento Europeo ha votado por una mayoría bastante impresionante, dado el clima previo que precedió a la votación, a José Manuel Barroso como de nuevo presidente de la Comisión Europea para los próximos 5 años. Y ayer mismo por la noche los 27 jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas, durante una cena de trabajo, estaban preparando la posición europea para una cumbre del G20, de los jefes de Estado y de Gobierno del G20, la próxima semana en Pittsburgh, en Estados Unidos, de la cual tienen que salir también decisiones claves. Por lo tanto, hay bastante material, mucho más del que da de sí una introducción al debate como la que voy a hacer esta mañana. En primer lugar, la economía.
todo el mundo que valora la situación económica actual en estas semanas, desde que a mitad de agosto se publicaron cifras del segundo trimestre del año en términos de evolución del PIB, dice lo mismo, decimos lo mismo, ya no estamos en caída libre, lo cual, cambiando el tiempo del verbo, hay que recordar que hemos estado meses, desde la quiebra de Lehman Brothers en mitad de septiembre del 2008 hasta más o menos el final del primer trimestre, incluso durante el mes de abril, en muchos casos, de este año, hemos estado en caída libre. Y lo hemos estado en caída libre de la producción industrial, en caída libre del comercio internacional, en caída libre de las cifras de PIB, de evolución del PIB, en caída libre de la confianza. Y esa sensación de un vértigo bastante tremenda que hemos tenido todos, y no solo los que tenemos que seguir día a día lo que sucede en la economía y tratar de enderezar las cosas, sino que han tenido los ciudadanos a la vista de las consecuencias de la crisis en términos de paro, en términos de pérdida de poder adquisitivo, en términos de disminución del tamaño de sus ahorros, etcétera. Esa sensación se ha acabado, lo cual es un hecho extraordinariamente positivo en sí mismo. Con independencia de si hemos salido ya de la recesión en términos técnicos, el final de la caída libre es un hecho muy positivo y eso se refleja en una mejora de la confianza bastante espectacular. Todos los indicadores de confianza, los europeos, los de Estados Unidos, los agregados para el conjunto del mundo, marcan una mejora bastante clara en los últimos 3 meses. No obstante lo cual, sigue habiendo mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre porque parte de la mejora, incluso se puede decir buena parte de la mejora de la situación económica, se debe a medidas de estímulo que algún día habrá que retirar. No ha llegado el día de retirarlas, pero algún día habrá que retirar. Estímulo monetario impresionante, no solo en términos de tipo de interés de los bancos centrales, sino en términos de abundancia de la liquidez de la que los bancos centrales están proveyendo al mercado con las llamadas medidas no convencionales o con el quantitative easing de los anglosajones. Hay mucha incertidumbre porque, a pesar de las mejoras que se observan en áreas importantes de la actividad financiera, de la actividad de los mercados financieros, y a pesar de todo el estímulo, además del monetario, que están prestando los países, los tesoros, es decir, los ciudadanos, los contribuyentes, en términos de recapitalización o ayudas a la recapitalización, avales y garantías para la actividad financiera, rescate de los bancos con dificultades, creación de bancos malos para comprar los activos y sacarlos de los balances de los bancos, etcétera, etcétera, a pesar de que todo ese inmenso paquete de ayudas al sistema financiero que se puede calcular en Europa en recursos comprometidos para no utilizados, ojo, no todos se están utilizando, pero están comprometidos por si hubiese que utilizarlos, por un valor total del 30% del PIB europeo. Eso está comprometido. Esperemos no tener que utilizarlo. Se ha utilizado algo así como el 12% del PIB europeo en garantías, sobre todo, pero también en recapitalización. A pesar de todo ello, el crédito está en crecimiento cero. Y el crédito está en crecimiento cero si hablamos con un banquero porque no hay demanda de crédito, lo cual indica que la economía real está muy débil todavía. Y hay crecimiento cero si hablamos con un empresario, un pequeño y mediano empresario, porque los bancos no le dan el crédito cuando van a pedirlo. Hay problemas de oferta y de demanda de crédito. Por los dos lados hay problemas, pero el resultado de esos problemas de uno y otro lado, de la oferta y la demanda de crédito, es que el crédito crece 0%. 1% según el dato de julio, pero con la tendencia a la baja, hoy debemos estar en 0 o por debajo de 0 en cifras agregadas para la zona euro. Y la economía europea, más todavía que otras economías, tiene unas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, pero también empresas de una dimensión bastante considerable, que dependen del crédito bancario para la financiación de sus actividades. En Estados Unidos hay menos dependencia del crédito bancario, hay otras vías de financiación de la actividad empresarial. En Europa la dependencia del crédito bancario es muy importante y si no funciona el crédito quiere decir
que no hay todavía consecuencias tangibles para ciudadanos y para empresas, para la mayoría de las empresas, de la mejora en la actividad financiera, a pesar de todos los apoyos y a pesar de todas las medidas adoptadas hasta ahora. Y tercer elemento de incertidumbre es que sabemos que algún día habrá que retirar las medidas de apoyo monetarias, financieras y presupuestarias, pero también sabemos que nuestras economías, una vez que superen la recesión, si no hacemos nada más que retirar el estímulo monetario, financiero y presupuestario, crecerán, pero crecerán muy poco, menos de lo que venían creciendo antes. Y antes de la crisis ya decíamos todos que las economías europeas crecían bastante menos que la de nuestros competidores. Y eso porque los problemas estructurales que teníamos antes de la crisis siguen estando ahí después de la crisis, y además porque la crisis se lleva por delante parte de nuestra capacidad de crecimiento, parte de nuestro crecimiento potencial, porque hay sectores que jugaban un papel muy importante antes de la crisis y que no lo van a volver a jugar. Y en España sabemos bastante de eso con el sector de la vivienda y todo lo que se ha movido en España y en otros países, pero por hablar del nuestro, durante años en torno al sector de la vivienda. Por lo tanto, tenemos todavía problemas muy serios que afrontar, además de acabar de resolver las consecuencias de esta crisis, para lo cual todavía queda tiempo y para lo cual todavía hay que seguir aplicando estos estímulos. ¿En qué se traducen estos problemas? A medio y largo plazo se traducen en muy poca capacidad de crecimiento, por lo tanto, un horizonte que, si no le encontramos una respuesta, nos sitúa a los europeos en un lugar cada vez menos protagonista, que en algún momento llegará a ser un lugar subalterno, en una economía que va a seguir siendo una economía interconectada, globalizada. Se traduce, sin duda, menos crecimiento en menos empleo, y tenemos unos problemas de empleo bastante considerables ya, pero podemos seguirlos teniendo de manera estructural, no solo como consecuencia de una crisis, de una recesión que ha durado un año o año y medio, sino que hay que evitar por todos los medios que los problemas coyunturales o inmediatos de empleo, de subida del paro, de destrucción de puestos de trabajo creados por esta crisis, se traduzcan en los próximos años en una situación estructural que nos impida utilizar o ofrecer oportunidades y utilizar sus capacidades a millones de nuestros conciudadanos. Y la segunda consecuencia, menos aguda, menos acuciante desde el punto de vista social, pero muy importante para nuestra capacidad de afrontar los desafíos que tenemos, es que vamos a salir de la crisis con unos niveles de endeudamiento público y privado, pero en la medida en que asumimos responsabilidades públicas, los políticos tenemos que hablar más de la deuda pública que de la deuda privada, con unos niveles de endeudamiento de nuestro sector público, de nuestras finanzas públicas, bastante más elevados de los que ya nos parecían altos antes de la crisis. Y nos parecían altos no tanto porque los países europeos tuviésemos dificultades para ir a los mercados a financiar nuestras necesidades de endeudamiento, sino que nos parecían altos porque en algunos países el esfuerzo necesario en términos de gasto público para pagar los intereses y la devolución del principal de la deuda estaban suponiendo ya una asignación muy importante de recursos para esa actividad que se consume en sí misma. En Italia o en Grecia, antes de la crisis, tenían que dedicar ya 5 puntos del PIB cada año en sus presupuestos para pagar el servicio de la deuda. Ahora está creciendo la deuda. Las proyecciones que tenemos de la tendencia al crecimiento de la deuda como consecuencia del esfuerzo que está haciendo el sector público para estimular presupuestariamente la actividad y para apoyar al sistema financiero son bastante espectaculares en cuanto a crecimiento de aquí al año 2020, pero es que además sabemos, y lo sabíamos antes de la crisis, que dentro de unos pocos años la presión del envejecimiento sobre nuestros sistemas de protección social, el envejecimiento de la población y, en definitiva, sobre las cuentas públicas, va a ir aumentando y va a alcanzar unos niveles bastante más elevados que hasta ahora en la próxima década y, sobre todo, en los próximos 20, 25 años. Por lo tanto, tenemos que afrontar
los mismos problemas serios o muy serios que ya teníamos, como desafíos estratégicos, desafíos a medio y largo plazo, pero además consecuencias de la crisis que no se agotan, que no se van a agotar el día en que todas las cifras de crecimiento vuelvan a ser positivas en todos los países. Ayer, paso al G20, porque estaba hablando de estas cosas, ayer los jefes de Estado y de Gobierno europeos de los 27 se reunieron en Bruselas en una cena de trabajo para preparar definitivamente la posición europea ante la cumbre del G20, la semana que viene, que es la tercera cumbre, como recordarán ustedes. La primera tuvo lugar a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, la primera en Washington en noviembre del año pasado, la segunda en abril de este año en Londres y ahora la tercera en Pittsburgh, en Estados Unidos. ¿De qué se habla y qué es lo que esperamos que salga la próxima semana en el G20? Bueno, en primer lugar, hay que decir que estas reuniones a nivel de jefes de Estado y de Gobierno de las 20 economías más importantes del mundo, bueno, la Unión Europea está representada además como tal, no tienen precedente. El grado de coordinación, el grado de trabajo en común de los máximos responsables políticos del mundo, con presencia también de las principales organizaciones financieras internacionales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, no tiene precedentes y está dando resultados. Todavía se escuchan voces y dicen, bueno, sí, hacen declaraciones, pero no tienen consecuencias. Sí tienen consecuencias. Están teniendo consecuencias muy importantes y deben seguir teniendo consecuencias muy importantes. Una de ellas, que se va a discutir la semana que viene, si los Estados Unidos, que es la economía mayor del mundo, tiene que hacer un ajuste, tiene que ahorrar más, tiene que consumir menos en términos relativos, tiene que reducir su déficit por cuenta corriente, ¿quién va a sustituir a ese papel motor para el crecimiento mundial que ha tenido el consumo norteamericano por encima de sus propias capacidades de financiar el consumo? ¿Quién va a sustituir a ese motor que ha sido el motor que ha contribuido de forma muy notable a un crecimiento que ahora sabemos que no era sostenible, pero que era un crecimiento del 4,5%, del 5% cada año en la economía mundial? Y que era un motor que animaba a otros motores como la economía china y el resto de las economías asiáticas, etcétera, etcétera. Esa es una discusión muy importante. Puede parecer técnica, pero es muy importante y refleja dónde están los centros de gravedad de la economía global y dónde están los centros de decisión claves para asegurar que la economía mundial no vuelve a caer en una crisis tan profunda como la que estamos viviendo. Si Estados Unidos dice yo no podré contribuir tanto, ¿cómo se discute y quién levanta la mano en esas discusiones para decir yo voy a contribuir, yo estoy de acuerdo en que mi contribución tiene que ser mayor? La respuesta es China, en primer lugar, que tiene a la inversa de los Estados Unidos una capacidad de ahorro muy superior a su capacidad de gasto, de inversión o de consumo, y tiene que equilibrar su economía en sentido contrario a la de los Estados Unidos, pero no es fácil, ni en Estados Unidos ni en China. Y luego las miradas se dirigen a Europa y a Japón. A Europa, en primer lugar, que como economía tiene una dimensión igual o ligeramente superior en conjunto a la de Estados Unidos, diciendo, bueno, ¿y los europeos qué? Y los europeos, nuestra manera de contribuir no puede ser ahorrar más o menos porque estamos bastante equilibrados en nuestra balanza por cuenta corriente de cara al exterior. Nuestra contribución tiene que ser, nosotros vamos a hacer todo lo posible por crecer más, no solo por nuestro propio interés, para crear empleo y oportunidades a los europeos, sino también para contribuir con nuestra capacidad de tracción, de empuje a la economía global en una proporción mayor de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que éramos los que estábamos en la cola del crecimiento como europeos. Pero esto exige decisiones políticas y exige decisiones también en cuanto al lugar donde se va a seguir debatiendo de esto. Exige decisiones sobre el modo de gobernar la globalización y, de hecho, se está reforzando, y es un tema que se va a confirmar en la cumbre de Pittsburgh, se está reforzando de manera considerable una institución que durante los años anteriores estaba, para entendernos, de capa caída, como el Fondo Monetario Internacional, que ni tenía clientes para arreglarle sus problemas financieros, porque la economía global funcionaba bien y no había países en bancarrota que fuesen a la ventanilla del fondo a pedirle ayuda para su balanza de pagos, ni había podido o sabido encontrar otro tipo de actividades que hubiesen sido extraordinariamente útiles, como, por ejemplo, prever
que los desequilibrios en la economía global estaban alimentando el virus de una gran crisis como la que está sucediendo en este momento. Y el Fondo Monetario Internacional ha recibido una cantidad inmensa de recursos, desde la cumbre de Londres hasta la de Pittsburgh, en unos pocos meses. Los países, empezando por Europa, pero siguiendo por Japón, Estados Unidos y otros, hemos decidido aportar un aumento de recursos que permitan un aumento de capacidad crediticia del Fondo Monetario en 500.000 millones de dólares, que es una cantidad bastante razonable, y además de eso se ha decidido repartir 250.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, es decir, en aumentar la liquidez del sistema mundial en 250.000 millones de dólares, y además de eso el fondo tiene más recursos para reforzar su ayuda en créditos concesionales a países más pobres, etcétera, etcétera. Pero no se ha resuelto, y el Banco Mundial también aumenta su papel, los bancos regionales de desarrollo, etcétera, pero no se ha resuelto la otra parte de esa moneda, que es, bueno, ¿y cómo se toman las decisiones? Ahora que estas instituciones son muy importantes, igual de importantes que lo que imaginaban los de Bretton Woods hace más de 60 años que debían ser en la posguerra, ¿cómo se toman las decisiones? No puede ser que por el lado de lo que tienen que hacer les estemos pidiendo hacer cosas que los inventores de la institución, los protagonistas de la negociación de Bretton Woods, ni siquiera imaginaron, pero en cambio que desde el punto de vista de la toma de decisiones sigan decidiendo de la misma manera los que mandaban en Bretton Woods, es decir, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, con independencia de que el mundo ha cambiado no en 180 grados, sino varias veces 180 grados desde aquella época hasta ahora. Es decir, ¿dónde está el poder, la voz, la representación de los países emergentes? ¿Dónde está el poder, la voz y la representación de los países en vías de desarrollo? En el Banco Mundial, pero también en el Fondo Monetario. ¿Dónde está, y a esa pregunta ni siquiera responden algunos países europeos, dónde está la voz de la Unión Europea en el Fondo Monetario? ¿O vamos a seguir los europeos yendo cada uno por su lado, al Fondo Monetario o al Banco Mundial? Cuando aquí decimos que necesitamos más Europa, necesitamos mucha más coordinación de nuestras decisiones. Si hay que coordinar a nivel global, también tendrán que ir los europeos coordinados o más coordinados a nivel global. Ese es el segundo tema, gran tema en discusión. Y tercer tema, la regulación financiera. Se habla, y con razón, de las remuneraciones. Ayer los europeos han alcanzado un acuerdo fuerte. Los europeos queremos que se regulen los sistemas de remuneración de banqueros, traders y de todos los que tienen un sistema de remuneración ligado a los resultados en el sistema financiero, que se regulen para evitar no solo los abusos, que por supuesto, sino para evitar los incentivos perversos que han tenido esos sistemas de remuneraciones a la hora de asumir riesgo, mucho más riesgo del que se podía asumir. Segundo, ¿cómo se va a hacer cumplir ese conjunto de reglas? Hay que reforzar el papel de los supervisores bancarios para que obliguen a las instituciones financieras a cumplir las reglas que se están acordando. Y tercero, y ahí hay matices en la posición europea respecto de la que hasta ahora ha manifestado Estados Unidos, ¿qué pasa con aquellos que no cumplan las reglas? ¿Cuáles son las consecuencias? Hay consecuencias evidentes desde el punto de vista de los requerimientos de capital y de las reglas prudenciales, que los supervisores sabrán aplicar muy bien, pero creemos los europeos que debe haber más consecuencias que eso. Y el argumento no puede ser que 45 ejecutivos que estaban en la City de Londres se van a las Islas Caimán, como he leído esta mañana en la prensa. Entre otras cosas porque el G20 también está persiguiendo a los paraísos fiscales y ha tomado medidas muy importantes y muy serias en la cumbre de Washington primero y sobre todo en la cumbre de Londres, en abril, y desde abril hasta ahora todos los países que estaban en la lista negra y en las listas publicadas por la OCDE como no cumpliendo con el marco de reglas que deben regir los intercambios de información tributaria entre países para evitar que quienes no quieren pagar impuestos se escondan en paraísos fiscales, todos los países que estaban en esas listas han escapado rápidamente de las listas firmando acuerdos de intercambio de información entre unos y otros. Por lo tanto, frente al escepticismo de algunos, también ahí se está haciendo gracias a una coordinación global, porque es lo que hace falta, coordinación global que está asegurando el G20. Y un último punto, Europa. Me he referido a Europa en la economía y me he referido a Europa en la necesidad de que una, y hable con voz más clara y más inteligible,
porque somos un actor importante y debemos seguirlo siendo. Europa tiene también que resolver algunos temas dentro de nuestra propia casa. La votación de José Manuel Barroso por el Parlamento, superando no solo la mayoría requerida por el Tratado de Niza, sino la mayoría requerida por el futuro Tratado de Lisboa, creo que es un primer paso adelante muy importante. Y debo decir que, en contra de la opinión formal de los socialistas europeos, el voto positivo de los socialistas españoles me parece un enorme acierto. Creo que hay que felicitar a los socialistas españoles en el Parlamento Europeo por haber sabido mirar más allá de algunas barreras o de algunos límites y darse cuenta de que en Europa hay que apoyar a quien tiene ideas para seguir construyendo Europa y hay que apoyar a quien tiene un proyecto para todos los europeos y no solo un proyecto de una familia política europea respecto de otras familias políticas europeas. Y creo que eso es un buen paso adelante. El día 2 de octubre va a votar Irlanda de nuevo en su referéndum. Espero, yo creo que todo indica que esta vez el resultado va a ser positivo, pero hay que cruzar los dedos porque ya nos hemos llevado, desgraciadamente, más de una sorpresa en referéndums de esta naturaleza, donde se pregunta una cosa y los ciudadanos votan respondiendo a otra, pero es necesario, es imprescindible que Europa acabe ya de una vez por todas con esa sensación de incertidumbre institucional en la que llevamos metidos desde hace demasiado tiempo. Ya la crisis es el último argumento contundente, palmario, para darnos cuenta, para que los ciudadanos europeos y los responsables políticos europeos nos demos cuenta de que ya está bien de hablar de temas institucionales, que ya se han discutido hasta la saciedad, se ha llegado hasta donde se puede llegar, hay que poner en marcha esas decisiones y hay que tener una capacidad de iniciativa, de propuesta, de ejecución de las decisiones lo más eficaz posible. No podemos estar discutiendo entre nosotros de quiénes somos y hacia dónde vamos. Tenemos que decidir y hacer y evaluar los resultados. Y para afrontar los desafíos del mundo, para afrontar los desafíos internos de la economía, del empleo, cambio climático, por supuesto, al que no me he referido, pero a lo mejor sale en las cuestiones, hace falta más integración europea. La respuesta ante esta crisis, ante los desafíos que nos plantea esta crisis, no es el proteccionismo, no es la vuelta a las fronteras nacionales, no es el que cada uno trate de resolverse lo suyo en su propia casa. Eso es una lección, esa es una lección que todos hemos aprendido leyendo o escuchando a quienes saben lo que pasó. Los errores de la crisis del 29, del modo en que se reaccionó a la crisis del 29, y de hecho, aunque hay tendencias, tensiones, presiones proteccionistas, yo creo que el grado de preservación de la libertad de comercio, de la libertad de intercambios como reacción a esta crisis es mucho más elevado del que algunos podían temer. Hay que seguir en esa batalla, hay que seguir pensando que el intercambio es mucho mejor que el proteccionismo, que actuar juntos, que la coordinación da muchos mejores resultados frente a este tipo de desafíos comunes que el egoísmo o que la cortedad de miras. Por lo tanto, más Europa. Y para acabar, estoy convencido de que la presidencia española, está por ahí el secretario de Estado, le he visto al secretario general y otros responsables de la presidencia española, que empieza el próximo 1 de enero, es clave a este respecto. Y España tiene la enorme ventaja de ser un país en el que todos, prácticamente todos, nos consideramos europeístas y estamos en favor de más Europa. Y ese valor añadido que tenemos, entre otros muchos, como país, lo tenemos que aportar al conjunto de Europa en un momento clave como este. Estoy seguro que el Gobierno tiene perfectamente preparadas sus prioridades y sus instrumentos de actuación. La presidencia española se va a encontrar con una Europa que estará empezando a aplicar el Tratado de Lisboa, y la presidencia es muy importante para eso, pero no va a ser solo eso, la presidencia europea. La presidencia europea del próximo semestre no va a ser solo recibir aquí en cumbres a los máximos líderes mundiales, que es muy importante, pero no va a ser solo eso. La presidencia española va a ser la presidencia que marque cómo Europa tiene que salir de esta crisis. No lo va a decidir solo España, por supuesto, pero la presidencia de la Unión Europea, en este caso España, va a marcar la dirección, va a marcar las prioridades, y estoy seguro que eso nos va a ayudar también a resolver los problemas que parece que son los únicos del mundo que tenemos aquí dentro. Gracias.
Bueno, hay varias preguntas. Vamos a empezar por las más simples, que son las, digamos, de orden político, y luego pasamos... No hace falta. Si está más cómodo aquí puede estar perfectamente. Bueno, pues lo que decía, vamos a ir primero las preguntas más simples, que son las políticas, y luego las referidas, digamos, a su intervención. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Qué le parece el presidente del Gobierno como economista? Y que si está preparado para esta labor. Que yo sepa, los políticos no se califican como buenos, malos o regulares por lo que hayan estudiado o por lo que lean por las noches, sino por las decisiones que toman y por la visión que tienen. Luego otra pregunta del mismo orden, si comprende o comparte las salidas de Jordi Sevilla, de Pedro Solbes, de la primera fila política, y si suscribe las últimas medidas económicas anunciadas por el Gobierno español. Vamos a ver, a lo único que me quiero referir es a la salida de Pedro Solbes, porque alguna vez aquí en el Foro de la Nueva Economía he tenido ocasión de decir en público lo que pienso y lo que aprecio a Pedro Solbes, lo que pienso de su tarea y lo que pienso de su persona y de su capacidad. Pedro Solbes ha sido, desde hace muchísimos años, desde que empezó a trabajar como técnico comercial del Estado, ha sido una de las personas que más ha contribuido en España a que España se integre en Europa y a que España se integre en Europa pisando fuerte. Y desde ese punto de vista creo que hay que reconocer. El otro día leí un artículo que la verdad que me gustó mucho y le agradecí mucho al autor, el que lo hubiese escrito, un artículo recordando a toda esa generación, un grupo, no muy numeroso, pero extraordinariamente competente, motivado, coordinado y eficaz, de funcionarios españoles, políticos o funcionarios españoles que han ayudado a este país a entrar en Europa y a ocupar el lugar que ocupa en Europa. Y Pedro Solbes, sin duda, es uno de ellos, y después, en su tarea política, ha sido un ministro de Economía y Hacienda en España, la última fase vicepresidente, antes del 96, ministro de Economía y Hacienda, de una extraordinaria capacidad y de una extraordinaria categoría, y ha sido un comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, predecesor mío en el lugar que ahora ocupo y me ocupa en Bruselas, extraordinariamente respetado y apreciado en toda Europa. Por lo tanto, esté donde esté Pedro Solbes, y el otro día tuve ocasión de hablar con él tranquilamente y me dijo que todavía sabe dónde ya no está, pero no sabe dónde va a estar, allí será alguien extraordinariamente valioso y al que este país le debe mucho. Y creo que, sin que sirva de precedente, en el caso de Pedro Solbes, España se lo debe de agradecer de alguna forma, porque ha hecho una tarea benemérita como servidor público, además. A veces como político, pero a veces antes de ser político, de ocupar la primera línea política, como servidor público. Y por lo demás, a la siguiente pregunta. Señor comisario, me piden los medios gráficos que si se puede usted sentar por un problema de enfoque para las televisiones, no sé. Ah, la sociedad mediática. Exacto. Bueno, vamos a ver. Hay otra pregunta del mismo orden. Sí. Hay otra pregunta del mismo orden. Dice que a menos que los agentes sociales lleguen a un acuerdo, sería conveniente celebrar elecciones anticipadas. Esto no es la pregunta es ahora. ¿Qué le parecen estas declaraciones de Juan Ramón Quintas, el presidente de la CECA, realizadas ayer? Y si solo caben remedios extraordinarios ante una perspectiva de paro del 20% en España. Yo creo que mi papel al venir aquí no es responder a declaraciones que no conozco, sinceramente. Gracias. Bueno, pues hay otra pregunta que también la plantea la misma persona que preguntaba antes, que es José Manuel González Huesa, el director de Servimedia, que si confía más en el sí a Europa en el referéndum de Irlanda que en el sí a la candidatura olímpica de Madrid, que se celebra el mismo día, 2 de octubre. ¿Es el mismo día? Sí. Bueno, pues espero que los dos sís ganen. No conozco sondeos sobre la candidatura olímpica de Madrid, conozco sondeos en Irlanda y opiniones de gente que, o irlandeses o gente que ha ido a Irlanda durante estas semanas a participar y a percibir el clima, comparando el clima de la actual campaña con el clima de la anterior campaña, que dio, como saben ustedes, un resultado negativo que
podía sorprender a quienes días antes esperaban un resultado positivo. Yo confío en que esta vez, por muchas razones, creo que ahora se conoce mucho mejor en Irlanda lo que de verdad es y lo que no es el Tratado de Lisboa. Además, los jefes de Estado y de Gobierno, los 27 jefes de Estado y de Gobierno, han acordado un protocolo clarificando, un protocolo al Tratado de Lisboa, clarificando todos y cada uno de los puntos, no que creaban problemas por la letra del tratado o por lo que el tratado dijese realmente a los irlandeses, sino todos y cada uno de los puntos o clarificaciones a todos y cada uno de los puntos que en la campaña electoral irlandesa habían sido producto de una tergiversación notable, como que el Tratado de Lisboa tenía que ver con el ejército irlandés o con el aborto en Irlanda o con todo ese tipo de cosas, o el hecho de que si con tratado o sin tratado Irlanda iba a tener o iba a dejar de tener un comisario. Todo eso ha sido perfectamente aclarado y creo que entre eso la mayor información sobre lo que de verdad es el Tratado de Lisboa, la situación económica de Irlanda, que es bastante difícil, muy difícil, y el esfuerzo que está haciendo el Gobierno irlandés es enorme, pero le está costando, en términos de popularidad, un coste político muy, muy elevado. Con todo ello, yo espero que el sí de Irlanda acompañe al sí a la candidatura de Madrid. Bueno, una pregunta un poquito de orden interno, también económica, que la plantea Calixto Rivero, de Expansión. ¿Cree que España cumplirá el objetivo de estabilidad en el 2012? ¿Cómo afectaría a la economía real española una subida de impuestos de 16.000 millones de euros? Bueno, en relación con el déficit público en España y la evolución, de acuerdo con las recomendaciones que ha recibido España en el marco del Pacto de Estabilidad, quizás algunos de ustedes no sepan, España, junto con otros países de la zona euro y de la Unión Europea en general, está en estos momentos en déficit excesivo, porque el déficit público es superior al 3% y lo va a seguir siendo durante un periodo de 2, 3 años o los que fueren. Entonces, en aplicación de las reglas del Pacto de Estabilidad, España recibió recomendaciones y las recomendaciones al Gobierno español, aprobadas hace unos cuantos meses, le piden a las autoridades españolas que, uno, mantengan el estímulo presupuestario en este año 2009 y en el año 2010, pero que vaya creando las bases para una consolidación presupuestaria que debe estar definida antes de que llegue el momento de tener que aplicar una política fiscal menos expansiva. Hay que definirla de antemano para que el déficit público en España se sitúe por debajo del 3% antes del final del año 2012. Estas recomendaciones, que están basadas en el escenario económico que conocíamos hace unos meses, cuando se tomó este acuerdo, tienen que ir seguidas por una explicación que dará el Gobierno español, junto con otros 7 u 8 gobiernos, en octubre. Antes de final de octubre, los países que recibieron recomendaciones en el marco del déficit excesivo tienen que explicarnos qué han hecho en sus políticas fiscales y presupuestarias y, sobre todo, qué van a hacer en los presupuestos del 2010 y en las previsiones de medio plazo coherentes con esos presupuestos del 2010. Esas explicaciones las vamos a analizar junto con nuevos procedimientos que se van a sumar a los ya existentes antes de diciembre. En el Consejo Ecofin de diciembre se va a debatir de todo ello y va a haber no menos de 20 países con déficit por encima del 3% de los 27, pero se va a debatir todo ello teniendo en cuenta una nueva apreciación, una nueva estimación de la situación económica de los próximos años. Para entonces tendremos nuevas previsiones adicionales y más actualizadas de las que les he relatado rápidamente esta mañana. Y a partir de ahí decidiremos, primero la Comisión y después los ministros de Economía y de Hacienda, si las recomendaciones en términos de orientación de la política fiscal, de grado o velocidad de la consolidación fiscal, de plazo para corregir el déficit excesivo, se deben mantener o se deben ajustar. Eso se decidirá de aquí a final de año. Entonces, veremos cómo está la situación, veremos cuáles son las intenciones integradas en los presupuestos de todos los Estados miembros, incluido España, y a ese debate va a ser acompañado por debates más horizontales que vamos a empezar el 1 y 2 de octubre en el Ecofin informal en Suecia y van a seguir a lo largo de todo el otoño hasta final de año
sobre cómo coordinamos a escala europea, si tenemos que coordinarnos a escala global, con más razones todavía a escala europea, cómo coordinamos la estrategia de salida. En qué momento hay que empezar a retirar los estímulos presupuestarios, por qué orden hay que retirar los estímulos macroeconómicos, fiscales, monetarios, financieros, qué países tienen que ir más rápido porque no tienen margen de maniobra, qué países pueden esperar más y contribuir con su política expansiva a una política fiscal agregada que no retire estímulos a la economía europea antes de tiempo, pero que tampoco posponga más allá de lo necesario el ajuste presupuestario. Por lo tanto, tenemos muchas discusiones sobre cada uno de los países, pero enmarcadas en una perspectiva de conjunto en un momento clave. La experiencia de crisis anteriores y, sobre todo, de crisis anteriores que se originaron en el sistema financiero es que es muy importante no retirar los estímulos antes de tiempo, porque podríamos volver a caer inmediatamente, como decía antes, en una economía que todavía no se sostiene por sí misma, pero es muy importante también acertar en el momento de la retirada para no posponer más allá de lo necesario políticas expansivas que a largo plazo, por definición, no son sostenibles. Y me he referido a los problemas que plantea a medio y largo plazo el nivel de endeudamiento que ya tenemos. Sí, bueno, entre las muchas preguntas que hay, una pregunta insiste sobre si se va a limitar las remuneraciones variables de los ejecutivos del sector financiero. Y entonces, bueno, también ante la cumbre de Pittsburgh puede haber diferencias entre la postura continental europea y la del mundo anglosajón al respecto, porque estadounidenses y británicos son poco partidarios normalmente de la normativización de los comportamientos. Ellos son los apóstoles de la desregulación, ¿no? Bueno, yo creo que eso era antes. Ha habido apóstoles de la desregulación. Yo ahora, salvo algún despistado, no veo apóstoles de la desregulación, más bien veo críticos de aquellos apóstoles. Incluso algunos que fueron apóstoles ahora son críticos. Yo creo que han cambiado las cosas y están cambiando de forma muy profunda respecto del papel de la regulación y respecto de los límites que se deben poner, en particular en la actividad financiera, a unos mercados que han demostrado que solo funcionan bien cuando tienen reglas claras y no funcionan nada bien y acumulan desequilibrios y asumen mucho más riesgo del que es posible asumir cuando alguien imagina que pueden ser eficaces sin reglas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ni en Estados Unidos, ni en Londres, ni en París, ni en Berlín, ni en ningún lugar encuentro yo apóstoles de la desregulación. Más bien, los que fueron apóstoles ahora o han cambiado de opinión, cosa que les honra, siguiendo la línea del maestro Keynes, o se callan, cosa que por lo menos es discreta. ¿Qué grado de acuerdo va a haber en Pittsburgh? Bueno, en Europa hay un acuerdo total. Ayer por la noche los jefes de Estado y de Gobierno europeos, incluidos los anglosajones en torno a la mesa, incluido Gordon Brown, han suscrito unos términos de referencia, unas posiciones comunes que va a defender toda Europa, igual que lo hicimos en la reunión de ministros de Finanzas de Londres de hace unas pocas semanas, donde los europeos apoyamos todos el establecimiento de reglas obligatorias, vinculantes para las retribuciones, los sistemas de retribución en los mercados financieros, la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento, sobre todo a través de los supervisores bancarios y financieros, y consecuencias para los que no cumplan las reglas. Esa es posición europea. Y dentro de la estructura de los sistemas de retribución, la posición europea coincide con lo que está preparando el Foro para la Estabilidad Financiera, que lo va a presentar en Pittsburgh, de limitar la parte variable de las retribuciones, integrar los sistemas de incentivos retributivos en una perspectiva de medio plazo, que abarque todo un ciclo y no solo el año expansivo del ciclo, que haya consecuencias para quienes tienen malos resultados, que no se aumenten el bonus cuando tienen malos resultados, sino que disminuyan sus retribuciones cuando tienen malos resultados, etcétera, etcétera. Y para los sistemas de supervisión bancaria, que aquellos sistemas retributivos que no cumplan con las reglas y con el marco establecido, que sean considerados por los supervisores bancarios como elementos de riesgo y que apliquen las correspondientes exigencias en cuanto a ratios de capital, siguiendo los procedimientos de Basilea II o los que les sustituyan. Por lo tanto,
yo creo que las cosas van en serio. Lo mismo que en el tema de los paraísos fiscales, o como se llama de forma un poco eufemística, jurisdicciones no cooperativas. La discusión con Estados Unidos, no con el Reino Unido, sino con Estados Unidos, de todos los europeos, es si afirmamos con más o menos contundencia los límites de esas retribuciones, la capacidad de poner límites a esas retribuciones desde fuera, y las voces que vienen de Estados Unidos se extrañan un poco de que desde la autoridad pública, sean los gobiernos, los ministerios, los supervisores o quien fuese, pongan límites a un sistema puramente privado de retribuciones. Vamos a ver hasta dónde se llega en ese comunicado. Y también hay discusión sobre hasta dónde se llega con las sanciones a quienes no cumplan las reglas. Pero yo creo que los resultados de la cumbre de Pittsburgh van a estar muy determinados, aparte por la determinación europea mostrada ayer al máximo nivel, por las recomendaciones que va a poner encima de la mesa, que todavía no se conocen, el Foro para la Estabilidad Financiera, que ahora se llama Consejo para la Estabilidad Financiera, que es el organismo que está preparando y que está alimentando todo este tipo de reuniones con sus propuestas en cuanto a nuevas regulaciones y nuevos mecanismos de coordinación de la supervisión financiera. Ha aludido usted en el curso de intervención al peligro del proteccionismo y ha hablado de la crisis de la década de los 20 como ejemplo a no seguir. ¿Quién nos protege del proteccionismo? ¿Las instituciones supranacionales tienen los suficientes miembros y la suficiente fuerza para protegernos del proteccionismo? Usted ha hablado antes de que el Fondo Monetario Europeo, de que en el Fondo Monetario mandan quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial. No están reconocidos los países emergentes ni una voz única de la Unión Europea. No, pero en cambio en el organismo internacional encargado de las reglas del comercio multilateral, que es la Organización Mundial del Comercio, que es una organización que tiene su origen en Bretton Woods, pero que se puso en marcha mucho después, durante muchos años era el GATT, pero ahora la Organización Mundial de Comercio tiene reglas clarísimas y tiene capacidad de hacer cumplir las reglas con procedimientos antidumping o con procedimientos de sanción a quienes no cumplen esas reglas, y es una organización, podríamos denominar, mucho más democrática que el Fondo Monetario, que el Banco Mundial. Ahí están todos los países representados y el sistema de toma de decisiones, a veces algunos dicen que es demasiado complejo porque es demasiado democrático. Pero en el caso de la Organización Mundial de Comercio hay unas reglas claras y mucho más claras que en el Fondo Monetario o que en el Banco Mundial. En el caso, y además la Unión Europea actúa con una sola voz. En el caso de la Unión Europea, en temas de lucha contra el proteccionismo, además de nuestra participación activa como tal Unión Europea en las negociaciones comerciales multilaterales o en las relaciones bilaterales que tenemos con nuestros socios, tenemos dos instrumentos poderosísimos que a veces, yo tengo la sensación que aquí en España no se consideran tan serios como lo que son la política de competencia y las normas respecto de las ayudas de Estado. Son instrumentos extraordinariamente potentes en nuestras manos para impedir que se creen barreras en el mercado interior, que se adopten posiciones de dominio, que las ayudas de Estado vayan más allá de lo que está permitido, lo que está regulado y acordado por todos. Y eso es un instrumento extraordinariamente útil en momentos como los actuales, y eso es lo que nos permite a la Comisión Europea decir que no vamos a permitir que se pongan barreras en el mercado interior. Y además eso beneficia a las barreras antiproteccionistas a escala global, porque, como muchos de ustedes recordarán, utilizando nuestras reglas europeas de competencia y de ayudas de Estado, desde la Comisión Europea hemos puesto sanciones muy importantes a empresas como Microsoft, no solo a empresas europeas, a empresas americanas o en su día General Electric y otras. Por lo tanto, es un instrumento muy poderoso y ahí sí que Europa tiene instrumentos. La lástima es que no tengan algunas otras áreas. Vamos a ver, hay una otra pregunta aquí. Dice que ¿cómo ve la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores francés de una tasa Tobin reducida a escala global? Una tasa Tobin a escala reducida. Esa es, aparte de Tobin, eso es una propuesta que ahora, en la crisis, la ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores francés, Kouchner, pero la ha hecho más gente, no es solo francesa. En general, cualquier propuesta, por definición, es francesa, pero hay más que los proponen también. Como idea, a mí me parece excelente. Y creo que hay que trabajar por hacer que esa idea excelente sea viable.
Hoy en día es excelente como idea, pero todo el mundo sabe que no es viable, y el propio ministro francés lo sabe y lo dice. Creo que hay que hacerla viable, y creo que este es un momento, además, para darle un empujón a esa imposición sobre movimientos financieros, que no tiene por qué gravar de forma significativa ningún movimiento financiero, pero el volumen total, la dimensión de los movimientos financieros ha alcanzado tal desproporción con las bases impositivas tradicionales que el mínimo tipo impositivo que se pudiese uno imaginar sobre una base imponible tan amplia daría recursos muy importantes para hacer muchas cosas que se nos pueden imaginar, desde la ayuda a los países más pobres, la lucha contra el cambio climático, financiar parte de los apoyos para entidades financieras de carácter sistémico, etcétera, etcétera. Hay muchas ideas sobre cómo gastarse un dinero. Hay una idea que yo creo que es excelente de dónde podríamos obtener recursos sobre una base imponible que no plantea argumentos negativos desde el punto de vista económico significativos. Desde mi punto de vista, lo que hay es un problema de cómo hacer operativa esa idea excelente. De alguna forma, ve usted a Europa y a Japón con fuelle para sustituir a Estados Unidos como motor del crecimiento mundial? Es una de las preguntas que llegan. Con toda sinceridad, me gustaría ver a Europa en esa posición y con ese fuelle, salvo que Europa haga lo que dijo que iba a hacer en el año 2000 con la estrategia de Lisboa, pero no ha hecho más que en una proporción pequeña, salvo que Europa haga reformas estructurales para aumentar el crecimiento, para aumentar el dinamismo de nuestras economías, para mejorar el funcionamiento de nuestros mercados, para asignar recursos de una forma más racional, para utilizar mejor el capital humano, para mejorar la calidad de la educación, para poner en conexión de una forma más eficaz la investigación con el mundo productivo. Salvo que hagamos todo eso, que yo creo que es lo que tenemos que hacer, pues desgraciadamente la respuesta es nos gustaría, pero no podemos. Y en el caso de Japón, por supuesto, vamos a ver lo que hace el nuevo gobierno. Ha habido un cambio político de primera magnitud en Japón y está tomando posesión el nuevo gobierno, pero Japón lleva 15 años, por lo menos, no ya con falta de energías para contribuir de forma significativa al crecimiento mundial, sino que no tiene energías para contribuir a su propio crecimiento. ¿Cómo va a salir el dólar de esta crisis? ¿Va a perder fuerza en su papel tradicional de divisa de refugio en momentos de inestabilidad o de moneda de reserva de los bancos centrales? ¿Va a coger el euro fuerza? ¿Podremos hablar de una cesta de divisas, de grandes divisas, de denominación de las grandes transacciones y de las reservas de los bancos centrales? Bueno, ese es un debate muy importante. En marzo de este año, me parece, nada más y nada menos que el gobernador del Banco Central de la República Popular de China, que es un banco central muy importante y una persona muy importante dentro de la élite económica china, escribió un artículo en su propia página web y que ha sido muy analizado, muy comentado, diciendo que había que pensar en avanzar hacia una fórmula diferente a la actual en cuanto a monedas de reserva en la economía mundial, diciendo el dólar solo no debe ser, o no puede ser, o no va a ser la moneda de reserva. Y desde entonces se ha creado, se ha recreado, ha rebrotado un debate sobre qué es bueno, qué es conveniente y qué es lo que puede pasar. Hay quien opina, yo creo que desde un punto de vista más académico que político, debiera adoptarse la idea de una moneda mundial. Keynes había hablado de una, y miran a los derechos especiales de giro y dicen, bueno, los derechos especiales de giro debieran convertirse en una moneda mundial. Pero eso, desde el punto de vista de cómo pasar de la teoría a la práctica, tiene una cantidad de dificultades que hacen la idea muy poco viable, por ser educado. La otra posibilidad es de, bueno, que otras monedas que ocupan un lugar más o menos importante, y la segunda moneda mundial es el euro, en su día la moneda china, cuando tengan un sistema totalmente convertible, el yen, que es la moneda de la segunda economía mundial, pues debieran formar una cesta de monedas y empezar a diversificar riesgos. Y es posible que eso pase, pero mi impresión es que leyendo cómo se produjo
la sustitución de la libra esterlina por el dólar como moneda de reserva mundial, ese es un proceso largo que tiene su periodo de maduración, que toma su tiempo y que no se puede decidir desde una oficina o en un comunicado, es algo que tiene que ir decidiendo el mercado, los que utilizan el dinero, y el dinero básicamente es utilizado por quienes están en el mercado de una forma o de otra, y es un proceso que va a tomar su tiempo, pero yo creo que las cosas van por ahí. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa como europeos? Nosotros no tenemos el mismo interés que los chinos, y eso hay que ser consciente. Los chinos tienen invertidas sus inmensas reservas exteriores, yo creo que en un porcentaje muy, muy elevado, ellos no dicen cuál es el porcentaje, yo creo que un porcentaje muy elevado en dólares. Y, por lo tanto, dice, oiga, alguien que venga a diversificar nuestros riesgos porque nosotros estamos ligados a la suerte del dólar y el día en que los americanos o los mercados o los dos digan que el dólar va para abajo, pues nuestras reservas van perdiendo valor en la misma proporción y no nos gusta ese escenario. Hay que encontrar una solución. Pero, a su vez, si la solución se quiere encontrar con una diversificación de las reservas chinas, por hablar solo de esas, que son 2 billones españoles de dólares, más o menos, de forma rápida, el primer candidato a ayudar a la diversificación es el euro, y eso produciría una evolución del tipo de cambio del euro hacia arriba que no nos interesa, sinceramente. Yo no soy exportador, pero creo que no nos interesa. Por lo tanto, creo que son temas a seguir, creo que hay una discusión que hay que seguir, que hay que encauzar, pero no veo yo ninguna decisión política o ninguna evolución rápida, acelerada en ese sentido. Racionalmente, intelectualmente, pues sí, es evidente que si ya la economía norteamericana no es hegemónica a escala mundial en el plano del peso que tiene su economía, de la capacidad de tomar decisiones en nombre de los demás, etcétera, pues es lógico que su moneda tampoco lo sea, con un cierto desfase que puede ser de años, puede ser de décadas incluso. Ha aludido usted a su preocupación por las deudas públicas, por el crecimiento de los endeudamientos. Dice que van a salir muchos países con endeudamientos mucho más elevados de los que parecían razonables antes de la crisis. Ha hablado de que Italia y Grecia, antes de la crisis, dedicaban 5 puntos de su PIB al servicio de su deuda. Bueno, la deuda pública va a estrangular la financiación empresarial en algunos países europeos. Esta era una situación tradicional en España, por ejemplo, a finales de la década de los 80. Hombre, yo creo que las condiciones de los mercados de financiación de deuda pública o privada han cambiado de forma muy radical a mejor. Ahora son mercados mucho más profundos, mucho más líquidos, entre otras cosas porque tenemos el euro y porque una buena parte de nuestra deuda pública y privada está en euros y el mercado del euro es mucho más amplio, mucho más profundo, mucho mayor que el mercado al que podíamos acudir hace 20 años a financiar nuestra deuda. Pero, sin duda, la tensión existe. Es decir, este año y el año que viene, los volúmenes anunciados, aparte de los ya realizados, de emisiones de deuda pública en el conjunto del mundo, me parece que triplican las cifras del 2007. Por el déficit norteamericano y por los déficits europeos, aparte de lo que contribuyen el resto de las economías del mundo que tienen déficit a poner presión y, a su vez, en la medida en que se va normalizando la actividad de los mercados financieros, las emisiones de deuda privadas, la participación de empresas privadas en ir a esos mercados a obtener financiación ha aumentado y las empresas europeas, como antes en la intervención inicial decía, que tienen mucho más dependencia del crédito bancario que las americanas, pero las que pueden han ido al mercado de bonos y de obligaciones para obtener una financiación que no encuentran fácilmente por la vía del crédito bancario. Por lo tanto, no es en absoluto descartable, sino más bien es predecible que en un momento determinado va a haber aumento del coste de financiación, aumento de los tipos de interés a medio y largo. Eso parece obvio, en el momento en que haya recuperación habrá, como es lógico, ese encarecimiento del coste de la financiación y yo espero que no haya problemas cuantitativos en ese mercado, pero claro, al hablar de deuda pública, igual que al hablar de empresas,
no dependemos solo de las condiciones generales del mercado, dependemos del rating que cada uno tiene y del coste o del spread que cada uno tiene que pagar por ir a esos mercados, y eso se decide no por las condiciones del mercado, sino por las condiciones de quien va al mercado, que son analizadas por unos y por otros, como saben bien muchos de ustedes, con elevaciones del rating o con rebajas del rating. Y eso es un tema extraordinariamente importante, donde no estamos hablando solo de las condiciones del mercado de financiación de deuda, estamos hablando de las condiciones de quien emite deuda. Sí, última pregunta, y un poquito en relación con su respuesta. Usted ha dicho que tarde o temprano habrá que retirar las medidas de estímulo, tanto monetario como presupuestario. Entonces, en este momento, los bancos centrales en los últimos tiempos han inyectado unas cantidades de liquidez espectaculares, con unos volúmenes que no se conocían. De hecho, hay quien dice que en un contexto distinto esto sería la base de una expansión de la inflación. Claro, no es problema. Pero ¿cuándo prevé usted que se puedan retirar estas medidas de estímulo monetario, financiero y presupuestario? Cuando lo digan los bancos centrales. No me cree problemas con Era una respuesta obvia, pero bueno. No. Esa es la respuesta obvia. Primero, hoy en día, mirando la inflación mes a mes, mirando las expectativas de inflación a medio plazo, que es lo que miran los bancos centrales, no se ven riesgos de presión inflacionista. Las expectativas de inflación están ancladas. En el caso de la zona euro, están ancladas en el objetivo de estabilidad de precios del banco. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no hay presiones inflacionistas, a pesar de esa abundancia de liquidez, de esa política monetaria expansiva, a pesar de que petróleo y otras materias primas ya no están tan bajos como estuvieron hace unos meses, ni tampoco se ven riesgos de deflación. Hace unos meses había preocupación por la posibilidad de que hubiese riesgos de deflación que empezasen a crear una situación muy complicada en caso de que se produjese, pero hoy en día no se ven, y con el efecto de comparación con lo que estaba pasando en los últimos meses del año anterior, en los últimos meses de este año los índices de inflación van a subir, porque el año pasado estaban siguiendo la evolución contraria, y yo creo que las expectativas de inflación para el año que viene, no tenemos actualizadas previsiones, pero quienes han publicado previsiones últimamente dicen que la inflación en la zona euro va a estar por debajo claramente de lo que es el objetivo de estabilidad del banco. Por lo tanto, el banco no tiene urgencias, pero tiene una estrategia de salida para la retirada de las medidas no convencionales que ha publicado, entre otros, en un artículo en el Financial Times que publicó Trichet hace pocos días. Desde ese punto de vista, su comunicación es clara. Han decidido que todavía no ha llegado el momento, pero saben cómo van a tomar la decisión y saben qué hacer cuando tomen la decisión. Bueno, muchas gracias al comisario europeo. Ya sabemos que va a seguir en su puesto y no participa en ninguna fronda interna. Ahora, por parte de los patrocinadores, va a hacer el cierre Jacinto Cabestañ, que es vicepresidente de España y Latinoamérica de BT. Muchas gracias, señor comisario Almunia, por un año más participar en este foro de la nueva economía en nombre de los patrocinadores. Solo expresarle como españoles nuestro orgullo de que año a año usted se haya forjado el ser una de las voces económicas más importantes de Europa y del mundo, y que como españoles nos produce mucho agrado. Enhorabuena.